Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Millonario finge estar paralizado para probar a su novia, pero se enamora de la limpiadora. El sol de Madrid atravesaba implacable los ventanales del suelo al techo de la Torre Mendoza, proyectando largas sombras sobre el escritorio de nogal donde Adrián Mendoza estaba sentado, los dedos entrelazados bajo la barbilla. A sus 34 años, tenía todo lo que el mundo le decía que debía desear: un imperio tecnológico valorado en miles de millones de euros, un ático que dominaba la Gran Vía y una prometida cuya belleza adornaba las portadas de las revistas. Sin embargo, mientras miraba fijamente la fotografía de compromiso sobre su escritorio, la sonrisa perfecta de Valeria, su propia expresión cuidadosamente compuesta, no sentía nada excepto el peso familiar de la duda oprimiendo su pecho. «Señor Mendoza, su cita de las 4 ha llegado». La voz de su asistente crepitó por el intercomunicador. Adrián no respondió de inmediato. En cambio, abrió el cajón y sacó una fotografía descolorida, sus bordes gastados por años de manipulación. Una versión más joven de sí mismo le devolvía la sonrisa, su brazo alrededor de una mujer cuyo nombre había intentado olvidar: Verónica. Ella lo había amado, o eso había creído, hasta que apareció el acuerdo prenupcial. Luego vinieron las lágrimas, las acusaciones, la revelación de que cada «te quiero» susurrado había sido calculado, ensayado, una actuación digna de un premio Goya. Había aprendido la lección entonces. El dinero lo cambiaba todo. Envenenaba cada relación, cada amistad, cada declaración de amor. Transformaba la emoción genuina en transacción, convirtiendo a las personas en actores representando papeles en el teatro de su vida. «Señor», su asistente insistió. «Que pasen». Adrián deslizó ambas fotografías de vuelta al cajón, su mandíbula tensándose. Mientras su equipo legal entraba para discutir la última adquisición, la mente de Adrián divagó hacia Valeria. Ella había dicho que sí sin vacilar cuando él propuso matrimonio en aquella gala benéfica hace 3 meses. El anillo de diamantes capturando la luz mientras los fotógrafos disparaban sus cámaras. Las páginas de Sociedad habían estallado de emoción. El soltero más codiciado del Silicon Valley español finalmente sienta cabeza. Pero tarde por la noche, cuando el sueño lo eludía, Adrián reproducía sus conversaciones, buscando grietas en su afecto, analizando cada palabra en busca de motivos ocultos. ¿Lo amaba ella o amaba la idea de ser la señora Adrián Mendoza, con acceso a sus tarjetas Black y a invitaciones a eventos donde se mezclaban presidentes y celebridades? La reunión se alargó, pero Adrián apenas escuchó las discusiones sobre cuota de mercado y márgenes de beneficio. Una idea había estado formándose en su mente durante semanas, haciéndose más fuerte con cada día que pasaba. Era extrema, quizás incluso cruel, pero necesitaba saber la verdad, necesitaba certeza antes de caminar hacia ese altar. ¿Qué pasaría si lo perdiera todo? Si el dinero, el estatus, el poder, si todo eso desapareciera, ¿se quedaría Valeria? ¿Empujaría su silla de ruedas? ¿Cambiaría su ropa? ¿Secaría sus lágrimas? ¿O desaparecería como la niebla matutina, dejando solo excusas y disculpas? Para cuando los abogados se fueron, Adrián había tomado su decisión. Sacó su móvil y llamó a su médico privado, el doctor Marcos Ruiz, una de las pocas personas en las que confiaba de verdad. «Marcos, necesito verte. Esta noche. Es urgente». 2 horas más tarde, en la privacidad del ático de Adrián, expuso su plan. «¿Quieres hacer qué?». Los ojos de Marcos se agrandaron detrás de sus gafas de montura metálica. «Necesito que me ayudes a simular un accidente, hacer que parezca que estoy paralizado de cintura para abajo». La voz de Adrián era firme, pero sus manos lo traicionaban, temblando ligeramente mientras se servía un whisky escocés. «Usaré una silla de ruedas. Me someteré a terapia. Toda la actuación. Necesito saber si Valeria me ama a mí o a mi cuenta bancaria». «Adrián, esto es una locura. No puedes fingir una discapacidad». «Puedo, y lo haré». Adrián se volvió para enfrentar a su amigo, y Marcos vio algo en esos ojos que lo hizo detenerse. No arrogancia ni crueldad, sino una necesidad desesperada y dolorosa de verdad. «Me han mentido antes, Marcos. No me casaré con alguien a menos que sepa, con absoluta certeza, que me ama por mí, no por Mendoza Industries, no por el estilo de vida».
Por mí. Marcos guardó silencio durante un largo momento, estudiando al hombre que conocía desde la universidad. Finalmente, suspiró. Si te ayudo con esto, tienes que prometerme algo. Cuando encuentres tu respuesta, sea cual sea, terminas esto inmediatamente, sin prolongarlo, sin tramas de venganza. Solo la verdad. Y luego sigues adelante. Te lo prometo. Se estrecharon las manos y Adrián sintió que algo cambiaba dentro de él. Una mezcla de alivio y aprensión. En 2 semanas simularía su accidente. En 2 semanas, finalmente sabría si el amor podía sobrevivir a la ausencia del lujo. Lo que Adrián no sabía, mientras contemplaba la ciudad resplandeciente abajo, era que su prueba revelaría una verdad muy diferente de la que esperaba. La respuesta a su pregunta no vendría de Valeria en absoluto. Vendría de una mujer que aún no había conocido. Julia Martínez limpió la barra del pequeño bar por 3ª vez esa hora, sus hombros doloridos por el turno doble. El turno de noche pagaba 2 euros extra por hora, dinero que necesitaba desesperadamente. A través de la ventana podía ver los primeros indicios del amanecer pintando el cielo de Vallecas en tonos rosados y dorados, una belleza que se sentía distante de su agotadora realidad. La mesa 4 necesita otra caña, ladró Sandra, la encargada del turno nocturno, sin levantar la vista de su móvil. Julia agarró la jarra de cerveza, forzando una sonrisa mientras se acercaba al camionero que había estado bebiendo la misma cerveza durante horas. Al menos era amable. Algunos clientes la trataban como si fuera invisible, o peor, como si fuera algo pegado a la suela de sus zapatos. A sus 28 años, la vida de Julia había tomado un camino que nunca había imaginado. Hace 7 años, había sido estudiante de enfermería con sueños de ayudar a la gente, de marcar la diferencia. Luego llegó el embarazo inesperado, seguido por la rápida huida de su novio y el infarto de su padre. Había dejado los estudios para cuidarlo, para criar a su hija Emma, para trabajar en cualquier empleo que pagara las facturas. Su padre había fallecido 2 años después, dejándola con nada más que recuerdos y deudas médicas. Ahora, Emma tenía 6 años, brillante, curiosa, con los rizos oscuros de su madre y una sonrisa con dientes separados que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Pero criar sola a una niña en Madrid era como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. No importaba cuánto trabajara Julia, nunca era suficiente. Su móvil vibró en el bolsillo del delantal. Un mensaje de la señora Chen, su vecina que cuidaba a Emma durante los turnos nocturnos. Todavía está durmiendo. No te preocupes, tómate tu tiempo. El pecho de Julia se apretó con gratitud. La señora Chen era una de las buenas, cobrando casi nada por el cuidado infantil, porque conocía la situación de Julia. Pero incluso esa pequeña cantidad se acumulaba. «Pareces muerta de cansancio», dijo Sandra, mientras Julia regresaba a la barra. Por una vez, su voz contenía algo más que irritación, quizás incluso preocupación. «¿Cuándo es tu último día aquí?» «El viernes». Julia sintió un aleteo de nerviosismo mezclado con esperanza. «El nuevo trabajo empieza el lunes». Todavía no podía creer su suerte. Hace 3 días había respondido a un anuncio para un puesto de ama de llaves interna. El salario era más del doble de lo que ganaba en el bar, e incluía alojamiento, una casita privada en la finca donde ella y Emma podrían vivir. La entrevista había sido realizada por una mujer de rostro severo llamada Margarita, la jefa del personal doméstico, quien había mirado las manos callosas y los ojos cansados de Julia con algo parecido a la comprensión. «El empleador valora la discreción, la dedicación y la amabilidad», había dicho Margarita. «Esto no es solo limpiar. El señor Mendoza requiere cuidados especiales ahora mismo. Tuvo un accidente. Está en silla de ruedas». Julia había asentido, su formación en enfermería de repente relevante de nuevo. «Puedo manejarlo. Cuidé de mi padre cuando estaba enfermo. No le tengo miedo al trabajo duro». La expresión de Margarita se había suavizado ligeramente. «Puedo verlo». «¿Cuándo puede empezar?» El recuerdo de ese momento todavía se sentía surrealista. Una oportunidad de darle estabilidad a Emma, un hogar real, quizás incluso ahorrar algo de dinero. A Julia no le importaba que su nuevo empleador fuera algún multimillonario. De todos modos sería invisible para él, solo otro miembro del personal manteniendo su mansión. Lo que importaba era el futuro de Emma. El sol había salido completamente cuando terminó el turno de Julia.
Condujo su Honda de 15 años a través de la ciudad que despertaba, pasando las torres relucientes del distrito financiero de Madrid, monumentos a una riqueza que solo había vislumbrado desde la distancia. Pensó en la finca Mendoza en La Moraleja, donde pronto estaría trabajando. Lo había buscado en Internet, una propiedad extensa con jardines impecables y una casa principal que parecía sacada de una película. Cuando llegó al apartamento de la señora Chen, Emma estaba despierta, comiendo cereales en la pequeña mesa de la cocina. Su rostro se iluminó cuando vio a su madre. ¡Mamá! Se lanzó a los brazos de Julia, y Julia la abrazó fuerte, respirando el aroma a fresa del champú de su hija. «¿Adivina qué, cariño?» Julia se apartó colocando un rizo detrás de la oreja de Emma. «¿Recuerdas que te hablé del nuevo trabajo? Vamos a tener nuestra propia casita. Tendrás tu propia habitación». Los ojos de Emma se abrieron enormemente. «¿Mi propia habitación? ¿De verdad? ¿De verdad?» Julia sonrió, pero las lágrimas picaban sus ojos. Había estado durmiendo en un sofá-cama en su estudio durante 3 años, dándole a Emma el único dormitorio. «Las cosas van a mejorar, te lo prometo». Mientras Emma charlaba emocionada sobre cómo decoraría su nueva habitación, Julia se permitió un momento de esperanza. No necesitaba mucho de la vida, solo lo suficiente para darle a su hija las oportunidades que ella había perdido. Si eso significaba limpiar la mansión de algún hombre rico, que así fuera. No tenía idea de que su nuevo empleador estaba a punto de cambiarlo todo. El accidente estaba programado para un sábado por la tarde, sincronizado perfectamente con el regreso de Valeria de una semana en la Semana de la Moda de Milán. Adrián estaba sentado en su despacho, revisando el plan una última vez con el doctor Marcos Ruiz y su jefe de seguridad, Roberto Navarro, un exmiembro del GEO que había estado con él durante 8 años y en quien podía confiar con cualquier cosa. «El coche quedará destrozado, pero tú no tendrás ni un rasguño», explicó Roberto, señalando fotografías del lugar del accidente simulado. «Usaremos el Tesla de tu colección, el que rara vez conduces. Accidente de vehículo único en la M607, a media tarde. Los testigos reportarán que te desviaste para evitar un ciervo. ¿Y los registros médicos?» La voz de Adrián era firme, pero sus manos lo traicionaban, los dedos tamborileando contra el escritorio. Marcos sacó una carpeta gruesa con documentos. «Todo está preparado. Resonancias magnéticas que muestran trauma espinal, tomadas de un paciente real que consintió, identidad oculta, registros de admisión hospitalaria, pronóstico, parálisis de cintura para abajo, posible recuperación con terapia intensiva, pero improbable. He informado a un equipo de confianza en el Hospital Universitario La Paz. Corroborarán todo. Valeria aterriza en Barajas a las 3, dijo Adrián, más para sí mismo que para los demás. Irá directamente al ático. Entonces la llamarás, Marcos. Dile que he tenido un accidente, que necesita venir al hospital inmediatamente». Roberto se movió incómodo. «Jefe, tengo que preguntar una vez más. ¿Estás seguro de esto? Una vez que empecemos no hay vuelta atrás. No sin parecer un completo». «Estoy seguro». Adrián lo interrumpió, pero su convicción vaciló solo por un momento. ¿Estaba seguro? ¿O estaba tan dañado por traiciones pasadas que estaba dispuesto a orquestar una mentira elaborada para protegerse del dolor futuro? Pensó en Valeria, su risa en inauguraciones de galerías, la manera en que encajaba perfectamente en su mundo de galas benéficas y reuniones de consejo. Ella había dicho todas las cosas correctas, hecho todos los gestos correctos, pero había momentos, pequeños, donde había captado algo en sus ojos, un cálculo, una medición, como si estuviera constantemente evaluando el valor de su inversión en él. «Cuando esto termine», dijo Marcos en voz baja, «y tengas tu respuesta, sea cual sea, hablamos de verdad, sobre por qué sentiste que necesitabas hacer esto». Adrián asintió, incapaz de mirar a su amigo a los ojos. Las siguientes 48 horas pasaron en un borrón de preparación. Adrián siguió su rutina, reuniones, llamadas, una última cena con Valeria en su restaurante favorito con vistas al retiro. Ella lucía impresionante en un vestido rojo que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, su cabello rubio recogido elegantemente, diamantes brillando en su garganta. «Te he echado de menos», dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la suya. Sus dedos estaban fríos, su piel perfecta. «Yo también te he echado de menos». ¿Lo había hecho?
o la semana de su ausencia se había sentido más como alivio que anhelo. «Madre quiere adelantar la boda», continuó Valeria, sus ojos brillantes de emoción. «Piensa que septiembre sería perfecto. El clima es hermoso y podríamos hacerla en la finca de Marbella. ¿Qué opinas?» Adrián tomó un sorbo de vino tinto de Ribera del Duero, ganando tiempo. «Hablemos de eso después de este próximo viaje de negocios. Tengo algunas cosas que finalizar primero». Algo parpadeó en el rostro de Valeria. Impaciencia, tal vez, o frustración, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «Por supuesto, cariño. Lo que tú creas mejor». El sábado llegó con cielos despejados y sol cálido. Clima perfecto para un viaje por la sierra, que es exactamente lo que Adrián le había dicho a su asistente que haría. A las 2:30, salió de la ciudad en el Tesla, Roberto siguiéndolo a una distancia discreta en una furgoneta sin identificación. El lugar del accidente simulado estaba a 30 kilómetros al norte, una curva en la carretera con suficiente aislamiento. Mientras Adrián conducía, su móvil vibró con un mensaje de Valeria. «He aterrizado. No puedo esperar a verte esta noche. Tengo tanto que contarte. Te quiero». Se quedó mirando esas últimas dos palabras. «Te quiero». ¿Lo hacía? ¿Finalmente lo sabría con certeza? A las 3:15, el equipo de Roberto ejecutó el plan impecablemente. La parte delantera del Tesla se arrugó contra barreras colocadas estratégicamente, las bolsas de aire desplegándose, el cristal rompiéndose. Adrián se dejó colocar en una camilla, su cuerpo inerte, su expresión cuidadosamente neutral, a pesar de la adrenalina corriendo por él. El viaje en ambulancia al hospital se sintió surreal. Los paramédicos, todos informados, todos parte del plan, revisaban sus signos vitales, hablaban en tonos urgentes sobre trauma espinal, sobre llamar especialistas. Adrián mantuvo los ojos cerrados, respirando lentamente, tratando de ignorar la voz en su cabeza, gritando que estaba cometiendo un terrible error. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. En 6 horas, Valeria cruzaría las puertas del hospital, y Adrián finalmente aprendería la verdad, sin importar cuánto pudiera doler. Los tacones de Valeria resonaban con fuerza contra los suelos pulidos del hospital, haciendo eco por el pasillo estéril como disparos. Había llegado en menos de 1 hora desde la llamada de Marcos, su rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de preocupación. Adrián la observó acercarse a través de los ojos entrecerrados, su cuerpo posicionado en la cama del hospital con meticulosa atención al detalle, vía intravenosa en el brazo, monitores pitando rítmicamente, piernas inmóviles bajo la delgada manta. «Dios mío, Adrián». La voz de Valeria se quebró perfectamente, su mano volando a su boca. Corrió a su lado, su perfume de Loewe llegando un momento antes que ella. «¿Qué pasó?» «Dijeron que tuviste un accidente, que tú...» Se detuvo, sus ojos recorriendo sus piernas, luego de vuelta a su rostro. «Que no puedes... No puedo sentir nada por debajo de la cintura», dijo Adrián, su voz deliberadamente débil. Había practicado este momento, ensayado la cantidad correcta de devastación para transmitir. «Los médicos dicen que es probable que sea permanente». El rostro perfectamente maquillado de Valeria se desmoronó, y por un momento, solo un momento, Adrián sintió una punzada de culpa. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, manchando su rímel. Agarró su mano, sus dedos temblando. «No, no, eso no puede ser cierto. Eres Adrián Mendoza. Puedes permitirte los mejores médicos del mundo. Seguramente hay algo que puedan hacer, algún especialista. Marcos ya está consultando con todos». Adrián apretó su mano, observándola cuidadosamente. «Pero ahora mismo tenemos que enfrentar la realidad. Esta podría ser mi vida ahora. Una silla de ruedas. Cuidado constante. No podré hacer la mayoría de las cosas que solía hacer». Valeria acercó una silla a la cama, todavía sosteniendo su mano. «Estaba diciendo todas las cosas correctas. Superaremos esto juntos y no me importa nada de eso. Solo quiero que estés bien». Pero Adrián notó cómo sus ojos seguían desviándose, enfocándose en los monitores, la vía, la ventana, en cualquier lugar excepto directamente en él. «La boda», dijo Adrián en voz baja, dejando que las palabras colgaran en el aire como una prueba. El agarre de Valeria en su mano se apretó casi imperceptiblemente. «La pospondremos, por supuesto. Necesitas concentrarte en la recuperación, en la terapia». Hizo una pausa, y en esa pausa,
Adrián escuchó volúmenes. No hay prisa, ¿verdad? Tenemos todo el tiempo del mundo. No, quiero casarme contigo mañana, silla de ruedas o no. Nada cambia entre nosotros. Solo aplazamiento, retraso, esperar y ver. Durante los siguientes 3 días, mientras Adrián era trasladado del hospital a su finca en La Moraleja, especialmente modificada con rampas y características de accesibilidad que el equipo de Roberto había instalado con impresionante rapidez, observó cómo continuaba la actuación de Valeria. Ella lo visitaba diariamente, trayendo flores y revistas de «Hola», y él, sentándose a su lado durante exactamente 1 hora, antes de alegar que tenía citas, obligaciones, cosas que simplemente no podía cancelar. «Madre necesita ayuda con la gala de la fundación», explicó al tercer día, ya recogiendo su bolso de Hermès. «Y tengo esa prueba para la sesión de Vogue, pero volveré mañana, lo prometo». Adriana sintió desde la silla de ruedas que sería su compañera constante durante el futuro previsible. «Por supuesto, no dejes que te detenga de tu vida». Algo parpadeó en los ojos de Valeria. Alivio, quizás, de que él estuviera siendo tan comprensivo. Besó su frente, un gesto que se sintió más como obligación que afecto, y se fue en una nube de perfume caro. Esa tarde, Margarita apareció en la puerta de su despacho, donde Adrián estaba sentado mirando informes financieros en los que no podía concentrarse. La jefa del servicio doméstico era una mujer de unos 60 años, con cabello gris y ojos agudos, que había gestionado su hogar durante 1 década con eficiencia silenciosa. «Señor, quería informarle que la nueva ama de llaves llegará el lunes por la mañana. Julia Martínez y su hija. He preparado la casita como solicitó». Adrián apenas levantó la vista. «Bien, lo que tú creas mejor, Margarita. Es una buena mujer, señor, trabajadora». Y Margarita dudó, lo cual era inusual en ella. «Tiene experiencia cuidando a personas con movilidad limitada. Pensé que eso podría ser útil. Tengo enfermeras para eso». «Sí, señor, pero a veces lo que necesitamos no es solo atención médica». La voz de Margarita era gentil, casi maternal. «A veces necesitamos a alguien que nos vea como seres humanos, no como pacientes». Julia tiene esa cualidad. Después de que Margarita se fuera, Adrián se desplazó en su silla hasta la ventana con vistas a los jardines. El sol se estaba poniendo, pintando todo en oro y sombra. En algún lugar allá afuera, Valeria probablemente estaba en un restaurante o inauguración de galería, siendo fotografiada, siendo admirada, viviendo la vida que amaba, una vida que aparentemente no tenía espacio para un prometido en silla de ruedas. Había obtenido su respuesta, ¿verdad? O al menos parte de ella. Lo que Adrián no sabía era que la verdadera respuesta todavía estaba por llegar, llegando el lunes por la mañana con una maleta gastada y una niña de 6 años que creía en nuevos comienzos. Las manos de Julia agarraban el volante mientras conducía a través de las puertas de la finca Mendoza. Emma presionada contra la ventana a su lado, los ojos abiertos con asombro. El camino de entrada parecía extenderse para siempre, bordeado de robles que creaban un dosel de verde sobre sus cabezas. Cuando la casa principal finalmente apareció a la vista, Emma jadeó. «Mamá, ¿eso es un castillo?» «No, cariño, solo una casa muy grande». Pero Julia entendía el asombro de su hija. La mansión era impresionante, toda piedra blanca y ventanas altas, con jardines que parecían sacados de una revista. Su apartamento entero podría haber cabido en el garaje. Margarita estaba esperando en la entrada lateral, su postura formal pero sus ojos amables. «Bienvenida, Julia, y tú debes ser Emma», le ofreció a la niña una pequeña sonrisa. «Tengo galletas en la cocina, si tu madre está de acuerdo». Emma miró a Julia con ojos suplicantes, y Julia asintió agradecida por el gesto. Mientras seguían a Margarita adentro, Julia intentó no quedarse boquiabierta ante los suelos de mármol, las lámparas de araña, las obras de arte que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. «Tu casita está a través de los jardines», explicó Margarita, guiándolas por un camino de piedra. 2 dormitorios, cocina completa, tu propio espacio. No se espera que estés de guardia 24 horas, pero el señor Mendoza requiere asistencia durante el día. Tiene enfermeras para necesidades médicas, pero necesita a alguien para todo lo demás. La casita era más hermosa que cualquier lugar donde Julia hubiera vivido. La luz del sol entraba por las ventanas con vistas a un jardín de rosas, y los muebles,
aunque simples, eran elegantes. Emma inmediatamente corrió al dormitorio más pequeño, chillando de alegría ante la cama individual con su colcha blanca acolchada. «Esto es demasiado», dijo Julia en voz baja, la garganta apretada. «Es lo que te has ganado al aceptar trabajar aquí». La voz de Margarita era firme. «El señor Mendoza puede ser difícil, especialmente ahora. El accidente lo cambió. Está enfadado, retraído. La mayoría del personal intenta evitarlo cuando es posible». Julia enderezó los hombros. «No me asusto fácilmente de lo difícil. Puedo manejarlo». «Creo que puedes». Margarita le entregó una carpeta. «Tu horario, normas de la casa, contactos de emergencia. Tómate hoy para instalarte. Mañana conocerás al señor Mendoza». Esa tarde, después de desempacar sus pocas pertenencias y compartir una cena sencilla de tortilla española, Julia acostó a Emma. Los ojos de su hija estaban pesados de agotamiento, pero brillando de felicidad. «Me encanta mi habitación, mamá. Me encanta el jardín. ¿Puedo recoger flores mañana?» «Preguntaremos», dijo Julia, alisando los rizos de Emma. «¿Recuerdas lo que hablamos? Somos invitadas aquí. Necesitamos ser respetuosas, calladas, bien educadas». «Lo seré, lo prometo», Emma bostezó. «¿El señor de la silla de ruedas es amable?» Julia hizo una pausa. «Todavía no lo sé, pero incluso si está gruñón, lo tratamos con amabilidad. A veces las personas que están sufriendo actúan de forma antipática porque no saben cómo mostrar su dolor». Después de que Emma se durmiera, Julia se quedó junto a la ventana de la casita, mirando hacia la casa principal. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, pero una habitación en el segundo piso brillaba con luz. Se preguntó si ese era el lugar donde estaba sentado Adrián Mendoza, este hombre cuya vida había sido destrozada por la tragedia. A pesar de su riqueza, a pesar de esta hermosa prisión de hogar, estaba sufriendo. Julia entendía el sufrimiento. Había sostenido la mano de su padre mientras moría, sentido el peso de los sueños aplazados, conocido el terror de revisar su cuenta bancaria y encontrar casi nada. Pero también había aprendido que el sufrimiento podía hacerte amargo o podía hacerte compasivo. La elección era tuya. La mañana del lunes llegó con nerviosismo revoloteando en el estómago de Julia. Se vistió con pantalones negros sencillos y una blusa blanca, profesional, discreta, y se recogió el cabello en una trenza. Margarita había organizado que Emma pasara el día en un programa de verano local, dando a Julia tiempo para aprender sus deberes. «¿Lista?», preguntó Margarita mientras se acercaban al despacho, donde el señor Mendoza aparentemente pasaba la mayor parte de su tiempo. Julia asintió, aunque su corazón se aceleraba. Margarita llamó una vez, luego abrió la puerta. «Señor, esta es Julia Martínez, su nueva ama de llaves». El hombre en la silla de ruedas estaba de espaldas a ellas, frente a las ventanas con vistas a los jardines. Cuando se giró, el primer pensamiento de Julia fue que parecía más joven de lo que había esperado, quizás de mediados de los 30, con cabello oscuro y ojos que contenían un profundo y doloroso agotamiento. Pero también había algo más en esos ojos, una cautela, un muro construido tan alto que prácticamente podía verlo. «Otra más», dijo sin expresión, su mirada recorriéndola de manera desdeñosa. «¿Cuánto tiempo durarás?». La anterior ama de llaves aguantó 3 semanas antes de no poder soportar el ambiente. Julia sostuvo su mirada con firmeza. «No me desanimo fácilmente, señor Mendoza. Estoy aquí para trabajar, y estoy aquí para quedarme». Por solo un momento, algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, tal vez, o curiosidad, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por fría indiferencia. «Ya veremos», dijo, volviéndose de nuevo hacia la ventana. «Puedes empezar dejándome en paz». Las primeras 2 semanas fueron una prueba de la paciencia y la resistencia de Julia. Adrián Mendoza era, sin duda alguna, la persona más desafiante con la que había tratado. Gritaba al personal, rechazaba las comidas y pasaba horas en amargo silencio. Cuando Julia le traía café, se quejaba de que estaba demasiado caliente. Cuando ajustaba la temperatura, estaba demasiado fría. Nada lo satisfacía, y ella sospechaba que ese era precisamente el punto. Pero Julia se había hecho una promesa a sí misma y a Emma. No renunciaría, no dejaría que el dolor de este hombre la alejara. El tercer lunes, entró en su despacho para encontrarlo lanzando un libro al otro lado de la habitación, donde golpeó contra la pared,
y cayó al suelo. Su rostro estaba contorsionado con rabia y frustración. «Fuera», gruñó sin mirarla. Julia caminó con calma hasta donde había caído el libro, una biografía de Steve Jobs, y lo recogió. Examinó el lomo dañado, luego lo colocó suavemente sobre su escritorio. «Lamentarás arruinar un buen libro», dijo en voz baja, especialmente uno sobre un hombre que entendía lo que significaba enfrentar obstáculos imposibles. La cabeza de Adrián se giró bruscamente hacia ella, los ojos ardiendo. «No te atrevas a presumir que entiendes por lo que estoy pasando. No tienes idea. Tienes razón. No sé lo que es perder el uso de mis piernas». La voz de Julia se mantuvo firme, pero había acero bajo la calma. «Pero sí sé lo que es perder cosas que importan. Sé lo que es tener sueños arrancados, sentir que el universo te está castigando sin razón. Y sé que lanzar libros y gritarle a las personas que intentan ayudarte no hace que el dolor desaparezca. Solo te hace más solitario». El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián la miró fijamente, la mandíbula apretada, claramente dividido entre ordenarle salir y algo más. Finalmente, apartó la vista. «¿Por qué sigues aquí?». Su voz era más tranquila ahora, casi derrotada. «La mayoría de la gente no puede esperar para escapar de mi presencia». «Porque no me asusto fácilmente», dijo Julia, moviéndose para abrir las cortinas que él había mantenido cerradas. La luz del sol inundó la habitación, y Adrián se estremeció. «Y porque debajo de toda esta ira veo a alguien que está aterrorizado. Eso no es nada de lo que avergonzarse. No sabes nada sobre mí. Sé que eres Adrián Mendoza. Sé que construiste un imperio tecnológico. Sé que tuviste un accidente de coche que cambió tu vida». Julia se volvió para enfrentarlo. «Pero también sé que eres humano, y los humanos no están hechos para sentarse en habitaciones oscuras sintiéndose lástima de sí mismos». Por primera vez desde que se conocieron, un fantasma de algo, diversión, respeto, cruzó el rostro de Adrián. «Eres muy valiente o muy tonta, probablemente ambas cosas», admitió Julia. «Ahora ¿vas a comer el almuerzo que te traje o debería prepararme para otro incidente de lanzamiento de comida?» «No he lanzado comida. ¿Todavía?» «Siempre hay una primera vez». Colocó la bandeja en su escritorio, un bocadillo de jamón serrano y queso manchego, fruta y el té que había aprendido que él realmente prefería al café, aunque nunca lo admitiría. «Volveré en una hora para revisar cómo estás». Cuando llegó a la puerta, su voz la detuvo. «Julia». Se volvió sorprendida. Era la primera vez que usaba su nombre. «Gracias». Las palabras parecieron costarle algo, pero eran genuinas. Desde ese día en adelante, algo cambió. Adrián todavía tenía sus estados de ánimo oscuros, sus momentos de retraimiento amargo, pero Julia notó pequeños cambios. Dejó de rechazar cada comida. Le permitió abrir las cortinas. Una vez, incluso lo sorprendió leyendo la biografía de Steve Jobs, un marcador cuidadosamente colocado para guardar su lugar. Julia desarrolló una rutina. Por las mañanas, traía el desayuno y le leía los titulares de El País, no porque él no pudiera leerlos él mismo, sino porque parecía apreciar la conexión humana. Por las tardes, trabajaba cerca, limpiando u organizando, disponible si necesitaba algo, pero sin estar encima de él. Comenzaron a hablar, conversaciones pequeñas al principio, sobre el tiempo, los jardines, cosas mundanas, pero gradualmente surgieron temas más profundos. Julia le habló sobre Emma, sobre la enfermedad de su padre, sobre el título de enfermería que nunca había terminado. Adrián también compartió fragmentos de su vida, piezas cuidadosamente editadas que revelaban más de lo que probablemente pretendía. «Extrañas trabajar con tus manos», observó Julia una tarde, viéndolo juguetear con un bolígrafo. «Construir cosas, crear». Adrián parecía sorprendido, como si nadie hubiera visto esa parte de él en años. «Empecé en mi garaje, ¿sabes? Antes de que Mendoza Industries se convirtiera en esto». Hizo un gesto vago hacia la opulenta habitación. «Solía soldar circuitos, escribir código hasta las 3 de la madrugada. Ahora solo firmo papeles y asisto a reuniones. O lo hacía antes del accidente». Julia terminó suavemente. Dudó, luego dijo: «Todavía podrías crear cosas. Tus manos funcionan bien». Algo parpadeó en sus ojos. Posibilidad, quizás, o el recuerdo de una pasión enterrada hace mucho tiempo,
bajo la responsabilidad y la riqueza. Tal vez, dijo suavemente, tal vez. Las visitas de Valeria se habían vuelto predecibles en su brevedad y horario. Llegaba todos los sábados a las 2 en punto, se quedaba exactamente 90 minutos y se iba con sonrisas apologéticas y vagas promesas sobre la próxima vez. Adrián lo registraba todo desde su silla de ruedas, su prueba inicial evolucionando en algo más doloroso, un patrón claro de abandono disimulado como apoyo. Fue durante una de estas visitas, en una tarde cálida de finales de julio, cuando Valeria conoció a Julia por primera vez. Julia había estado arreglando flores frescas en el recibidor principal cuando Valeria entró con paso decidido, sus gafas de sol de diseño posadas sobre su cabello dorado. Se detuvo, mirando a Julia de arriba a abajo con el tipo de evaluación que la gente rica da a quienes consideran inferiores. «Eres nueva», dijo Valeria, su tono ni amistoso ni hostil, simplemente factual, de la manera en que uno podría comentar sobre muebles nuevos. «Sí, señora, soy Julia, el ama de llaves». Julia mantuvo su voz educada, profesional. «¿Cómo está él hoy?», preguntó Valeria, ya moviéndose hacia el despacho. No esperó una respuesta. Julia la observó irse, notando el bolso caro de Louis Vuitton, las uñas perfectamente arregladas, la manera en que Valeria caminaba por esta casa como si fuera de su propiedad, o esperara serlo. Esta era la prometida que Margarita había mencionado, la mujer que supuestamente había apoyado a Adrián después del accidente. Pero Julia había notado algo durante el último mes. Adrián nunca mencionaba a Valeria a menos que se lo preguntaran. No se iluminaba cuando ella lo visitaba. Si acaso, parecía más retraído después de que se iba, retirándose a un silencio que se sentía como tristeza. Más tarde esa tarde, después de que Valeria se había marchado justo a tiempo, Julia le llevó a Adrián su té de la tarde. Él estaba sentado junto a la ventana, mirando los jardines donde Emma estaba jugando, su risa flotando en la brisa. «Tu hija es hermosa», dijo Adrián en voz baja. «Tiene tu sonrisa». Julia sintió calidez extenderse por su pecho. Durante las semanas, Adrián se había abierto lentamente a la presencia de Emma, incluso permitiendo que la pequeña le trajera flores del jardín. Emma, con la honestidad sin filtros de una niña, trataba a Adrián como si fuera simplemente otra persona, no un multimillonario, no alguien a quien compadecer, solo el señor Adrián que vivía en la casa grande y a veces parecía triste. «Es mi mundo entero», dijo Julia, dejando el té. Dudó, luego añadió, «Tu prometida parece agradable». La mandíbula de Adrián se tensó casi imperceptiblemente. Valeria es muchas cosas. Agradable es una forma de describirla. Se volvió desde la ventana, sus ojos encontrándose con los de Julia. «No tienes que ser educada con respecto a ella. Sé lo que ves». Julia se sentó frente a él, algo que había comenzado a hacer en las últimas semanas. Su relación había cambiado de empleador-empleada a algo más difícil de definir, no exactamente amistad, pero más profunda que mera cortesía profesional. «Veo a una mujer que no visita muy a menudo», dijo Julia con cuidado, «y cuando lo hace, tú pareces más triste después de que se va. Observadora». La sonrisa de Adrián era amarga. «¿Quieres saber la verdad? Está esperando que yo la libere de esta obligación. Ella no será quien se vaya, eso quedaría mal en las páginas de Sociedad, pero espera que yo haga lo honorable y la deje ir. ¿Le has preguntado qué quiere ella?» «No necesito preguntar. Puedo verlo cada vez que revisa su reloj, cada vez que encuentra una excusa para acortar su visita». Hizo una pausa, algo vulnerable cruzando su rostro. «Antes del accidente, me preguntaba si me amaba por mí o por mi dinero. Ahora lo sé. Ninguno. Ella amaba la idea de lo que representábamos, pareja poderosa, boda de sociedad, la imagen perfecta, pero amor, el amor real no se evapora cuando la vida se pone difícil. Julia pensó en su propia vida, el novio que había huido a la primera señal de responsabilidad, las amigas que habían desaparecido cuando ya no podía permitirse su estilo de vida. «No», estuvo de acuerdo suavemente, «el amor real se queda, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». Sus ojos se sostuvieron por un momento, y Julia sintió algo pasar entre ellos. Comprensión, reconocimiento, una conexión que no había esperado encontrar en esta mansión llena de cosas caras, pero vacía de calidez genuina. «Tú te quedaste», dijo Adrián, «incluso cuando fui insoportable.
Incluso cuando te di todas las razones para renunciar, te dije que no me asusto fácilmente. Julia sonrió. Además, alguien tenía que asegurarse de que no destruyeras todos tus libros. Adrián se rió. Una risa real, la primera que ella había escuchado de él. El sonido transformó su rostro, borrando años de estrés y revelando al hombre que podría haber sido sin todo el peso que llevaba. Desde el jardín, la voz de Emma gritó: «¡Mamá! ¡Mira la mariposa!». Julia se levantó para ir con su hija, pero la voz de Adrián la detuvo. «Julia, ¿te gustaría que tú y Emma cenaran conmigo esta noche? No como personal, solo como personas. Me gustaría la compañía». El corazón de Julia se hinchó con una emoción que no podía nombrar del todo. Nos encantaría. Mientras caminaba hacia el jardín, no vio la manera en que Adrián la observó irse, algo cambiando en su pecho, una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. La cena esa tarde fue diferente a todo lo que Julia había experimentado en la finca Mendoza. Margarita había preparado una mesa en la terraza con vistas a los jardines, el sol poniéndose pintando todo de dorado. Emma, vestida con su mejor vestido de verano, estaba sentada entre Julia y Adrián, charlando sobre las mariposas que había visto y las flores cuyos nombres había aprendido. «Y esa se llama Dalia», dijo Emma con orgullo, señalando al jardín. «Margarita me enseñó. Es su favorita. Margarita tiene excelente gusto», dijo Adrián, su tono gentil de una manera que Julia nunca había escuchado antes. «A mi madre también le encantaban las dalias. Ella plantó las primeras en este jardín. ¿Dónde está ahora?», preguntó Emma con la inocente franqueza de una niña. Julia se tensó, lista para redirigir la conversación, pero Adrián simplemente dijo: «Falleció cuando yo tenía 22 años. «Cáncer. Mi abuelo también murió», dijo Emma con naturalidad. «Mamá dice que nos está cuidando desde el cielo. Tal vez tu mamá también te está cuidando a ti». Algo parpadeó en el rostro de Adrián. «Dolor, sí, pero también algo más suave. Tal vez lo está». Después de que Emma se fuera a dormir, Julia regresó para encontrar a Adrián todavía en la terraza, una copa de vino tinto sin tocar a su lado. La noche se había vuelto fresca y las estrellas comenzaban a aparecer. «Está dormida», dijo Julia, sentándose. «Le encantó esta noche. Gracias por incluirla. Debería darte las gracias a ti. No puedo recordar la última vez que me reí durante una comida». Adrián le sirvió una copa de vino sin preguntar, un gesto que se sintió íntimo en su asunción de bienvenida. «Emma me recuerda que todavía hay inocencia en el mundo, todavía hay alegría. Lo había olvidado. Los niños tienen una forma de mantenernos honestos», dijo Julia, aceptando la copa. «No ven nuestras fachadas, solo nos ven a nosotros. ¿Es eso lo que tú haces también? ¿Ver a través de las fachadas?». Julia consideró esto. «Veo lo que las personas me muestran, pero también presto atención a lo que no dicen, los silencios entre las palabras, las cosas que tienen miedo de admitir». Adrián se volvió para mirarla completamente, y en la luz tenue, sus ojos tenían una intensidad que hizo que a Julia se le cortara la respiración. «¿Y qué ves cuando me miras?». La pregunta colgaba entre ellos, cargada de significado. Julia podría haber desviado el tema, mantenido las cosas profesionales, mantenido el cuidadoso límite alrededor del cual habían estado bailando durante semanas. Pero algo sobre la noche, el vino, la vulnerabilidad en su voz hizo que respondiera con sinceridad. «Veo a alguien que ha sido herido tan profundamente que dejó de confiar en nadie, alguien que construyó muros tan altos que incluso las personas que quieren ayudarlo no pueden atravesarlos». Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. «Veo a alguien que está poniendo a prueba al mundo, esperando que le falle. Y veo a alguien que está aterrorizado de que pueda ser imposible de amar sin su dinero y poder». La expresión de Adrián no cambió, pero su mano se apretó alrededor de su copa de vino. «Eso es incómodamente preciso. También veo a alguien que es amable con una niña de 6 años, incluso cuando se está ahogando en su propio dolor. Alguien que escucha cuando hablo de mi padre, aunque está lidiando con su propio duelo. Alguien que es más fuerte de lo que cree que es». «Julia». La voz de Adrián era áspera con una emoción que parecía incapaz de controlar. «Debería irme», dijo Julia rápidamente, de repente consciente de lo cerca que estaban sentados, lo fácil que sería cruzar una línea que no tenía derecho a acercarse.
Él era su empleador, estaba comprometido. Este momento, esta conexión, no podía significar lo que parecía significar. Se levantó, pero Adrián le tomó la mano. No con fuerza, solo un toque gentil que le pedía que esperara. Valeria y yo, se acabó. Se acabó desde el accidente, incluso si ninguno de los dos lo ha dicho en voz alta. Su pulgar trazó un pequeño círculo en su palma y Julia sintió ese simple toque reverberando a través de todo su cuerpo. Ella viene mañana para terminar oficialmente el compromiso. Ella no sabe que lo he estado esperando. Adrián, yo no. Lo sé que esto es complicado. Sé que soy tu empleador, que hay un desequilibrio de poder, que todavía estoy en esta silla representando una mentira que se ha vuelto más real de lo que jamás pretendí. La miró, y Julia vio honestidad cruda en sus ojos. Pero necesito que sepas algo. Estas últimas semanas contigo han sido la conexión más genuina que he sentido en años. Quizás nunca. Tú me ves, el verdadero yo, y no has huido. El corazón de Julia martilleaba contra sus costillas. Todavía debería irme. Lo sé. Él soltó su mano. Pero Julia, mañana, después de que Valeria se vaya, ¿te sentarás conmigo? ¿Solo sentarte conmigo? Sí, susurró, y huyó a la noche antes de poder decir algo más. De vuelta en la casita, Julia presionó sus manos contra sus mejillas sonrojadas, su mente acelerada. Se suponía que esto no debía suceder. Se suponía que no debía sentirse de esta manera por Adrián Mendoza. Pero lo hacía. Dios la ayudara. Lo hacía. Valeria llegó a las 11 de la mañana siguiente, más temprano de lo habitual, y Julia supo inmediatamente que este era el día. Podía verlo en la rigidez de la postura de Valeria, la forma en que agarraba su bolso como un escudo, la ausencia de su pretensión habitual de alegría. Julia se ocupó en el pasillo, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo suficientemente lejos para mantener la propiedad. Se dijo a sí misma que no debería espiar, pero sus pies no se movían. Adrián, tenemos que hablar. La voz de Valeria atravesó la puerta del despacho, aguda y profesional. Lo sé. La respuesta de Adrián fue calmada, casi resignada. Estás aquí para terminar las cosas. Una pausa. Luego la voz de Valeria, defensiva ahora. No me conviertas en la villana en esto. Sabes tan bien como yo que todo ha cambiado. Esto no es para lo que me inscribí. ¿Para qué te inscribiste, Valeria? La pregunta de Adrián era tranquila, pero cortante. Talla específica. No. Su voz se quebró ligeramente. No hagas esto. No me hagas decir cosas que nos lastimarán a ambos. ¿Te refieres a cosas como «no puedo casarme con un hombre en silla de ruedas»? ¿O «me enamoré de tu estilo de vida, no de ti»? ¿Qué verdad particular tienes miedo de decir en voz alta? El pecho de Julia se apretó. Podía escuchar el dolor bajo las palabras de Adrián, la confirmación de todo lo que había temido. «Eso no es justo», dijo Valeria, pero su protesta fue débil. «Lo intenté, Adrián. Realmente lo hice. Pero cada vez que vengo aquí, cada vez que te veo en esa silla, simplemente no puedo imaginar que esta sea mi vida. Las miradas, las limitaciones, la vergüenza de tener un marido discapacitado». Adrián terminó fríamente. Sí, la palabra estalló de Valeria como una confesión que había estado conteniendo durante semanas. Sí, y me odio por sentirme así, pero no puedo evitarlo. Quería al Adrián Mendoza que me llevaba a galas y reuniones de consejo, que estaba a mi lado en eventos benéficos, que se veía perfecto en las fotos. No esto. El silencio que siguió fue devastador. «Gracias», dijo finalmente Adrián, su voz hueca. «Gracias por ser honesta. Es más de lo que me has dado en meses. Haré una declaración a la prensa», continuó Valeria, su tono cambiando a práctico. «Algo sobre que queremos cosas diferentes, que nos distanciamos. No mencionaré el accidente. No soy un monstruo. Solo deja el anillo en el escritorio». Julia escuchó movimiento, el suave tintineo de metal sobre madera, luego los pasos de Valeria acercándose a la puerta. Julia rápidamente se movió por el pasillo, pero no antes de que Valeria la viera. «Tú», dijo Valeria, sus ojos entrecerrados, «has estado aquí durante todo esto, cuidándolo». «Es mi trabajo», respondió Julia con cuidado. Valeria la estudió durante un largo momento, y algo como reconocimiento pasó por su rostro. «Te mira de manera diferente. Lo he notado». Dio un paso más cerca, su voz bajando. «Ten cuidado. Hombres como Adrián Mendoza no se enamoran de mujeres como tú.
no realmente. Y aunque lo hagan, su mundo te devorará viva. Nunca encajarás, nunca serás aceptada. Siempre serás el servicio que tuvo suerte. Las palabras estaban diseñadas para herir y encontraron su objetivo. Pero Julia levantó la barbilla. Tal vez lo que él necesita no es alguien que encaje en su mundo. Tal vez necesita a alguien que lo vea como una persona, no como un símbolo de estatus. La expresión de Valeria se retorció en algo feo. Te estás engañando a ti misma si crees que esto termina bien para ti. Se dio la vuelta y se alejó, sus tacones haciendo clic contra el mármol con finalidad. Julia esperó varios minutos antes de entrar al despacho. Adrián estaba sentado en su silla de ruedas, mirando el anillo de compromiso sobre su escritorio, un diamante enorme que capturaba la luz y la dispersaba en fragmentos. ¿Escuchaste?, dijo sin levantar la vista. Algo de eso. Lo siento. No lo sientas. Adrián tomó el anillo, girándolo en sus dedos. Esto siempre iba a suceder. Solo necesitaba verlo por mí mismo, saber con certeza que ella nunca me amó, solo lo que yo representaba. Julia se acercó más, su corazón doliéndole por él. Lo que dijo, sobre ti estar en la silla, ese es su fracaso, no el tuyo. Sigues siendo la misma persona, sigues siendo brillante, todavía capaz de crear y liderar y amar. La silla no cambia eso. Adrián la miró entonces, y Julia vio lágrimas amenazando con derramarse. Julia, necesito decirte algo sobre el accidente. Señor Mendoza. Margarita irrumpió en la habitación, su rostro pálido de pánico. Señor, hay un periodista en la puerta. Alguien les avisó sobre la señorita Valeria terminando el compromiso. Están pidiendo una declaración, y hay fotógrafos. Manéjalo, Margarita. Diles que no hay comentarios. La voz de Adrián estaba cansada. Mientras Margarita salía apresuradamente, el momento entre ellos se hizo añicos. Adrián se desplazó en su silla hasta la ventana, sus hombros tensos. «Debería irme», dijo Julia suavemente. «Quédate, por favor. Prometiste que te sentarías conmigo después de que ella se fuera». Así que Julia se sentó, y permanecieron en silencio mientras la luz de la tarde cambiaba y se transformaba. Dos personas unidas por la comprensión, separadas por circunstancias que ninguno sabía cómo superar. 3 días después de la partida de Valeria, Adrián tomó una decisión que lo cambiaría todo. La mentira había durado suficiente. Lo que había comenzado como una prueba se había transformado en algo que nunca anticipó. Una conexión tan genuina que mantener el engaño se sentía como una traición peor que cualquiera que hubiera experimentado. Estaba sentado en su despacho al amanecer, el doctor Marcos Ruiz frente a él, el peso de la confesión pesado en el aire. «Voy a terminar con esto», dijo Adrián. «Hoy necesito decirle la verdad a Julia». Marcos se inclinó hacia adelante, su expresión preocupada. «¿Estás seguro? Una vez que se lo digas, no hay vuelta atrás. Sabrá que has estado mintiendo todo este tiempo». «Lo sé». Las manos de Adrián temblaban ligeramente, y tiene todo el derecho de odiarme por ello. Pero Marcos, no puedo seguir engañando a la única persona que ha sido completamente honesta conmigo. Ella me ve, realmente me ve, y le he estado mintiendo en la cara todos los días. ¿Qué hay de Valeria? La prueba funcionó. Obtuviste tu respuesta. Valeria nunca fue la respuesta que necesitaba. Adrián miró hacia los jardines, donde había visto a Julia y Emma jugar innumerables veces. Pensé que estaba probando si alguien podía amarme sin mi estatus, pero Julia me enseñó algo más importante, que el amor no se trata de pruebas o demostraciones. Se trata de aparecer, estar presente, ver el dolor de alguien y elegir quedarse de todos modos. Marcos estudió a su amigo. «Ya la amas». «La amo». La admisión se sintió como respirar después de estar bajo el agua. Y merece la verdad, incluso si eso significa perderla. 2 horas más tarde, Adrián le pidió a Julia que se encontrara con él en los jardines. Había abandonado la silla de ruedas de pie sobre piernas que funcionaban perfectamente, su corazón latiendo con miedo y esperanza en igual medida. Julia llegó con Emma, quien inmediatamente corrió a examinar una mariposa en un rosal. Cuando Julia vio a Adrián de pie, realmente de pie, su rostro se puso pálido. «¿Adrián?». Su voz era apenas un susurro. «¿Estás de pie?» «No entiendo». «Julia, por favor, siéntate», señaló el banco, y ella se dejó caer en él,
sus ojos nunca dejando su rostro. «Hay algo que necesito decirte, algo que debería haberte dicho hace semanas». Y entonces confesó todo. El accidente falso, la prueba para Valeria, el engaño elaborado que involucraba médicos y registros médicos. Observó la expresión de Julia cambiar de confusión a comprensión a algo que parecía traición. «Nunca estuviste paralizado», dijo ella sin expresión cuando él terminó. «Todo esto fue una actuación». «Sí», la voz de Adrián se quebró. «Lo siento mucho, Julia. Nunca pretendí que esto sucediera. Nunca pretendí conocerte, preocuparme por ti. ¿Mentirme?» Julia se levantó, sus manos temblando. «Te cuidé, me preocupé por ti. Te conté cosas sobre mi vida, mi dolor, mis miedos, ¿y tú estuviste mintiendo todo el tiempo?» «No, sobre todo». Adrián dio un paso hacia ella, desesperado. «Mis sentimientos por ti, esos son reales. La conexión entre nosotros, eso es real. Julia, cambiaste todo para mí. Me mostraste cómo se ve la compasión real, lo que significa el cuidado genuino. No viste a un multimillonario o una discapacidad, viste a una persona. Eso es algo que nunca había experimentado antes, porque estabas fingiendo ser alguien que no eres». La voz de Julia se elevó, el dolor evidente en cada palabra. «¿Cómo puedo confiar en algo de esto? ¿En nosotros? Construiste toda nuestra relación sobre una mentira». «Lo sé». Adrián sintió lágrimas en su rostro, sin vergüenza. «Lo sé, y no tengo derecho a pedir tu perdón. Pero Julia, por favor entiende, estaba tan roto por traiciones pasadas que no podía confiar en nadie. Pensé que necesitaba pruebas, evidencia, un examen, pero tú me enseñaste que el amor no funciona de esa manera. El amor real es un salto de fe». Julia se abrazó a sí misma, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Necesito pensar, no puedo estar aquí ahora mismo. Julia, por favor». «Emma», Julia llamó a su hija. «Nos vamos adentro». Mientras Julia se alejaba, Adrián sintió su corazón rompiéndose de una manera que no tenía nada que ver con fingimientos o actuaciones. Este era dolor real, la consecuencia de sus propias decisiones, su propia cobardía. Margarita apareció a su lado, habiendo presenciado todo desde la terraza. «¿Qué harás ahora?» «No lo sé», admitió Adrián, «pero no me rendiré. No puedo. Ella es lo mejor que me ha pasado, y lo destruí con mi propio miedo. Entonces tendrás que demostrarle que el hombre del que ella llegó a preocuparse, el que vio debajo de todos los muros, ese hombre es real. No el multimillonario, no la prueba, sino la persona en la que te convertiste cuando estabas con ella». Adrián miró hacia la casita donde Julia había desaparecido, la determinación asentándose sobre él como una armadura. Había pasado meses probando si las personas podían amarlo. Ahora era el momento de demostrar que era digno de ser amado, no por lo que poseía, sino por quién elegía ser. La verdadera prueba apenas estaba comenzando. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.